Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos y amigos. Su hermano Carlos Bonilla, y en esta hermosa mañana tendremos una oportunidad para tratar de hablar y conocer un poco mejor el libro de Apocalipsis. Y lo voy a titular de la siguiente manera: ¿de qué se trata el libro Apocalipsis? Y es que trataremos de dar una breve descripción, carácter general, detallando por supuesto los datos más relevantes para poder entonces conocer un poco mejor de qué trata este enigmático libro. Bien, mis queridos hermanos y amigos, no perdamos más el tiempo y vamos entonces a comenzar. Este libro de revelación es entonces un descubrimiento del Señor Jesucristo. Es, a diferencia de un evangelio, el cual describe la vida y el ministerio terrenal de Jesucristo, aquí el apóstol Juan es llevado ante el trono de Dios, donde ve al Señor Jesús vestido de la gloria que Él tiene con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Allí ve aquel que fue rechazado por los hombres, donde ahora toma posesión de todos los reinos del mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin el libro de Apocalipsis, por supuesto, la Biblia estaría incompleta. Si Génesis es la piedra de fundamento, podríamos decir entonces que el libro de Apocalipsis es el clímax de la revelación de la verdad de Dios al hombre. Vemos que entre Génesis y Apocalipsis existen algunos unos contrastes, debo decir, que son notables. Mencionemos 8 de ellos. Por ejemplo, el libro de Génesis, el paraíso perdido se pierde por el pecado inicial del hombre al Señor, donde le dijo que no probaran de la fruta prohibida. En Apocalipsis, el paraíso es recobrado. Génesis, la primera ciudad, fue todo un fracaso. Sin embargo, en Apocalipsis, la ciudad de los redimidos es un éxito. En Génesis, el principio de la maldición se da por el pecado original. En Apocalipsis, no habrá ya más maldición. Génesis se da el matrimonio del primer Adán, y en Apocalipsis se da el matrimonio del segundo Abraham, entiéndase, las bodas del Cordero. Génesis se dan las primeras lágrimas, y en Apocalipsis vemos que toda lágrima será enjugada por el Señor Jesucristo. En Génesis se da la entrada de Satanás, y en Apocalipsis vemos que se dará el juicio a Satanás. Génesis se da la antigua creación, pero en Apocalipsis vemos la nueva creación. Y por último, entre los contrastes más notables entre ambos libros, vemos que en Génesis la comunicación entre Dios y el hombre fue interrumpida, entiéndase, por el pecado cometido por Adán y Eva. En Apocalipsis, la comunión total entre Dios y el hombre es restaurada. Apocalipsis está llena de simbologías, metáforas, expresiones tomadas de otros profetas que también tuvieron visión sobre los días finales de la humanidad, como lo fue Isaías, como lo fue Ezequiel, Daniel y Zacarías. ¿Por qué se escribe el libro de Apocalipsis? Fue escrito, conocemos, por el apóstol Juan, por mandato directo del Señor
Jesús a fin de que hubiera un libro de profecías y advertencias para esta dispensación. Y a diferencia de lo que muchos pudieran entender o creer, el libro del Apocalipsis, lejos de ser un libro el cual realmente resalta única y exclusivamente los castigos y juicios que caerán sobre la humanidad, que son terribles, o sea, que da miedo al que pueda leerlo, lejos de eso, nos llena de esperanza, conociendo y sabiendo cuál será el futuro de la humanidad, aquellos que se mantuvieron castos y fieles a Jesús. ¿Dónde fue escrito? Pues fue escrito en Patmos, que es una isla la cual queda cerca de la costa de Asia Menor, y fue escrito allá en el año 90 después de Cristo. Este libro, como mencionamos anteriormente, no es tan sencillo de comprender por todo su simbolismo, como dijimos, metáforas, eventos, procesos. Por lo tanto, no es tarea fácil interpretarlo. Debemos también mencionar que tiene un trasfondo histórico que hace referencia a las múltiples persecuciones de este pueblo de Israel y a los creyentes. También da consejos de parte del autor a sus lectores de mantenerse fieles para entonces poder soportar las angustias venideras. Conociendo que si los creyentes se reservaran a Jesús, se mantuvieran castos, fieles, vendrá la promesa eventualmente de que el Señor los restauraría y tendrían vida eterna junto a Él. Debemos mantener que al leer este libro también mencionar, debo decir, no podemos interpretarlo de manera literal. Definitivamente hay que considerar el contexto histórico, literario y entender toda la simbología y metáforas que allí se describen. Aunque no vamos a hablar, obviamente por factores de tiempo, sobre su interpretación per se, debemos entonces mencionar 4 escuelas fundamentales, las cuales son las más relevantes sobre la interpretación. Esto, entiéndase, cuando estudiamos escatología, que precisamente estudia mucho más a fondo el libro de Apocalipsis y algunos otros libros como el de Isaías, Zacarías y Daniel, que hablan también de las profecías de los últimos días de la humanidad. Estas escuelas que estudian o se separan entre los que aquellos eruditos que son teólogos interpretan son las siguientes: preterista, idealista, futurista y por último historista. Y se difieren de una a la otra en algunos puntos de vista. Por ejemplo, la preterista entiende que el libro de Apocalipsis se debe interpretar con los personajes de aquella época del siglo I. La idealista ve Apocalipsis como una alegoría del combate espiritual entre el bien y el mal. La futurista interpreta la identificación de los personajes escritos aquí en el libro de Apocalipsis, por supuesto, con personajes que han surgido o que surgirán en un futuro inmediato. O sea, que no necesariamente ha pasado como lo pudieran interpretar otros. Y la historista entiende de que el Apocalipsis es el plan maestro de Dios para toda la historia, desde principio a fin. Así que, terminando ya y concluyendo, también debemos mencionar lo siguiente, antes que se me olvide. Y es que podríamos decir que el libro de Apocalipsis pudiéramos dividirlo en 4 secciones principales. La primera, la introducción de este libro por parte del apóstol Juan y las cartas a la iglesia. En segundo lugar, conocer el Cordero más a fondo desde otra perspectiva que no son los evangelios, por supuesto. También
en esta segunda parte los 7 sellos y las 7 trompetas. En tercera parte habla o se destaca el dragón y el combate que se establecerá con este. Y por último, la nueva Jerusalén. Por lo tanto, y concluyendo ya, mis queridos hermanos y amigos, el libro de Apocalipsis, lejos de ser un libro que resalta juicios, castigos y terror que vendrá, nos da esperanza sabiendo y conociendo en que si somos fieles al Señor hasta el fin, reinaremos junto a Cristo por siempre y para siempre en la nueva Jerusalén. Así que nos da esperanzas y nos dice cómo podemos capear el temporal junto a Cristo. Todo aquel que no le siga, todo aquel que se aleje de sus preceptos, todo aquel que rechace a Jesucristo tendrá consecuencias. Definitivamente. Y ahí es que entran los juicios y castigos venideros que vendrán. Amén. Así que esperamos que con esta muy breve descripción haya podido arrojar un poco de luz y poder entender un poco más de qué trata este enigmático libro del Apocalipsis, que es tan necesario leer. Todos los libros en la Biblia, desde Génesis precisamente hasta este último, Apocalipsis, son sumamente importantes y relevantes. Y cada uno detalla también datos históricos y promesas de parte del Señor. Pero el libro de Apocalipsis es necesario. Y precisamente en estos tiempos sería muy importante sacar espacios para darle lectura al mismo, estudiar y, si es necesario, acudir a referencias de expertos como pues referencias en carácter general, para así comprender un poco más de qué trata este libro y poder saber en qué tiempo estamos viviendo. ¿Amén? Así que, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, esperamos que haya sido de bendición esta breve recapitulación muy por encima, tratando de dar alguna descripción de carácter general y relevante del libro de Apocalipsis. Esto lo queríamos hacer para así poder también despertar el interés de muchos en iniciar lectura en la Biblia y, por supuesto, en el libro de Apocalipsis. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les continúe bendiciendo y muy buenos días.